Entendemos que como el número es 2A, 3A, esta A y esta A son el mismo número. Bien, si tiene que ser divisible entre 5, entonces tiene que acabar en 0 o en 5. Por tanto, A o es 0 o es 5. Es decir, el número puede ser o el 2030 o el 2535. Pero 2030 no es divisible entre 3, porque 2 más 0 más 3 más 0 es igual a 5, que no es múltiplo de 3. Así que 0 no puede ser. Tiene que ser 5. Vamos a comprobarlo. 5 más 2 más 3 más 5 son 15. Y 15 sí es múltiplo de 3. Por tanto, el número que buscamos es 2535 y la cifra es 5. Para que el número 2000A31 sea divisible entre 11, tiene que ocurrir que separando las cifras que ocupan lugar impar y sumadas, 2 más 3, 5, y las cifras que ocupan lugar par y sumadas, A más 1, al restarlos nos tiene que dar o 0 o múltiplo de 11. Pero si queremos que el restar 5 y A más 1 nos dé 0, tiene que ocurrir que A más 1 tiene que valer 5. Por tanto, A tiene que valer 4. Así que el número que nos están pidiendo es 2431. Para que el número 6180 sea múltiplo de 11, tiene que ocurrir que separando las cifras que ocupan un lugar impar y sumadas, 6 más 8, 14, y las cifras que ocupan un lugar par sumadas, 1 más 0, 1, al restarlo, 14 menos 1 tiene que dar 11 o múltiplo de 11. En este caso da 13. ¿Cuánto habría que quitar para que nos diera múltiplo de 11? Pues habría que quitar 3. Es decir, este número 1 en realidad debería ser un 3. Y para eso necesitamos que este 0 sea un 2. Así que la cifra más pequeña que hay que sumar es 2. Siempre que nos pregunten si algo es cierto o falso, hay que justificarlo con argumentos matemáticos. Empezamos con el primero. 3 es divisor de 153. Para que 3 sea divisor de 153, tiene que ocurrir que 153 sea múltiplo de 3. Es decir, si sumamos las cifras de 153, 1 más 5 más 3 nos debería dar 3 o múltiplo de 3. Y 1 más 5 más 3 son 9, que efectivamente es múltiplo de 3. Por tanto, es cierta, 3 es divisor de 153. 5 es divisor de 250, porque 250 acaba en 0. 10 es divisor de 410, porque 410 acaba en 0, y todos los números que acaban en 0 son múltiplos de 10. 4 es divisor de 210. Esa es falsa, porque las dos últimas cifras son 10, que no son múltiplos de 4, por tanto la D es falsa. 6 es divisor de 330. Hay que ver si es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 a la vez. Es múltiplo de 2 porque acaba en 0. Y es múltiplo de 3 porque si sumamos sus cifras, 3 más 3 son 6, que es múltiplo de 3. Así que 6 es divisor de 330. Por último, 11 es divisor de 333. Pues aplicamos el criterio de divisibilidad entre 11 y sumamos las cifras que ocupan un lugar impar, 3 más 3, que son 6, y le restamos la cifra que ocupa un lugar par, 6 menos 3, 3. No es ni 0 ni múltiplo de 11, por tanto la F es falsa. Un número es primo si solo se puede dividir entre él mismo y la unidad, y es compuesto si no es primo. Vamos a utilizar una variante del truco de Eratóstenes. Vamos a ir quitando primero los múltiplos de 2, luego los múltiplos de 3, y así sucesivamente. Primero, múltiplos de 2 son todos los que acaban en 0 o en cifra par. Solo tenemos el 96 que acaba en cifra par, así que el 96 es compuesto. Ahora vamos con los múltiplos de 3. Múltiplos de 3 son 3, pero 3 es primo. 9, por tanto es compuesto. 23, 2 más 3 son 5, no es divisible entre 3. 35, 3 más 5, 8, tampoco. 47, 4 y 7, 11, tampoco. 53 tampoco, 65 tampoco, 73 tampoco, y 81 sí, de hecho 81 es 9 por 9. Así que esos son compuestos. Ahora seguimos con los múltiplos de 5.
Múltiplos de 5 son números que acaban en 0 o en 5, por tanto, 65 es múltiplo de 5, así que es compuesto. Vamos, los múltiplos de 6 no los miramos, porque ya hemos mirado los de 2 y los de 3. Vamos a mirar los múltiplos de 7. Los múltiplos de 7 no tenemos un criterio que nos diga cómo reconocerlos, así que hay que hacerlos a mano. Pero claro, como estos son de 2 cifras, podemos intentar ver cuáles están en la tabla del 7. Pues así de cabeza tenemos 7 por 5, que son 35, y los demás, ninguno. El 9 no hay que mirarlo porque ya hemos mirado el 3, el 10 no hay que mirarlo porque ya hemos mirado los que son entre 2 y entre 5, vamos a ver entre 11, pero los números de 2 cifras que son múltiplos de 11 tienen las dos cifras iguales, es decir, 22, 33, 44, 55, y ninguno de estos son de ese estilo. Vamos a mirar ahora cuáles son divisibles entre 13. Pues ninguno de estos números, como se ve, son divisibles entre 13, porque todos dan resto que no es 0. Pero observamos una cosa muy interesante, y es la siguiente. Todos los cocientes son más pequeños que los divisores. Por lo tanto, no tenemos que seguir dividiendo. Todos estos números son números primos. Empezamos con el 17. Para calcular los divisores de 17 vamos dividiendo. Primero 17 entre 1, que cabe a 17 y el resto es 0. Así que ya tenemos dos divisores, el 1 y el 17. Entre 2 no se puede dividir porque no acaba en cifra par. Entre 3 tampoco porque 7 y 1 son 8. Entre 5 tampoco porque no acaba en 0 ni en 5. Vamos a ver entre 7. Entre 7 también tenemos un resto que no es 0. Pero aquí hemos llegado a que el cociente es más pequeño que el divisor. Por lo tanto, ya no vamos a poder encontrar más divisores. Así que 17 solo tiene dos divisores, 1 y 17. Y por lo tanto es primo. Vamos con el 29. 29 lo intentamos dividir entre 2, no se puede porque no acaba ni en 0 ni en cifra par. Entre 3 tampoco, entre 5 tampoco. Vamos a ver entre 7. Pues no es divisible entre 7 porque el resto no me da 0. Y además esto me da más información porque como el cociente es más pequeño que el divisor, ya sabemos que no vamos a encontrar más divisores. Así que los únicos divisores que tiene 29 son 1 y 29 y por tanto es un número primo. 58 acaba en cifra par, así que desde luego no es primo. Podemos buscar sus divisores dividiendo. Empezamos dividiendo entre 2. Y efectivamente 58 es divisible entre 2. Y también es divisible entre 29. Así que los divisores de 58 son 1, 2, 29 y 58. No hay más porque 29 es un número primo. Por lo tanto, 58 es un número compuesto. Con 72 ocurre lo mismo. Ya sabemos que es compuesto, porque acaba en cifra par. Ahora vamos a calcular sus divisores. Empezamos dividiendo entre 2. Y efectivamente es divisible entre 2 porque el resto es 0. Así que ya tenemos dos divisores, 2 y 36. Ahora dividimos entre 3. Y también es divisible porque también da de resto 0. Y ya tenemos otros dos divisores, 3 y 24. Ahora intentamos dividir entre 4. Sabemos que se puede porque las dos últimas cifras son divisibles entre 4. Dividimos. Y también es divisible entre 4. Y tenemos otros dos divisores, 4 y 18. Entre 5 no hay que dividir, entre 6 tampoco, entre 7 tampoco, porque es evidente que este número no es múltiplo de 7. Entre 11 tampoco, entre 13 vamos a intentarlo a ver. Y no es divisible entre 13 porque el resto no es 0. Y además sabemos que hemos terminado de dividir, porque ya tenemos que el cociente es más pequeño que el divisor. Por tanto, los únicos divisores que tiene 72 son 2, 36, 3, 24, 4, 18 y por supuesto 1 y 72. Por el mismo procedimiento podemos averiguar que el número 97 también es un número primo y sabemos que hay que parar aquí en el 11 porque 8, que es el cociente, es más pequeño que 11. Con 113 hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a dividir
y llegamos hasta la división entre 11. Como 11 es más grande que 10, es decir, el divisor es más grande que el cociente, esto nos indica que tenemos que parar de dividir. Por lo tanto, 113 es un número primo, sus únicos divisores son 1 y 113. Si la división a entre 4 es exacta, es porque podemos hacer la división a partido por 4, aquí nos va a quedar un número y el resto va a ser 0. Lo cual significa que a tiene dos divisores, 4 y este. Por tanto, a se puede escribir como 4 veces el otro número. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que este número sea 1 y entonces a es 4 y por tanto es compuesto, o puede ocurrir que este número no sea 1. Por ejemplo, que sea 3 y entonces ya tendría dos divisores y por tanto también es compuesto. Así que si la división a entre 4 es exacta, el número es compuesto. La primera afirmación, un número primo no es divisible por ningún número, es falsa, porque los números primos son divisibles entre la unidad y el mismo. La segunda también es falsa, porque los divisores de un número compuesto pueden ser primos o compuestos. Por ejemplo, en el número 21, sus divisores son 1, 3, 7 y 21. Y estos tres son primos. El único que es compuesto es el propio 21. Así que esta afirmación también es falsa. La C, las divisiones entre números primos son exactas. Esa también es falsa, porque la única manera de que al dividir entre un número primo salga una división exacta es dividirlo entre él mismo y la unidad. Así que esta afirmación también es falsa. Por último, la D, existen dos números primos consecutivos, es cierta, porque el número 2 y el número 3 son primos y son consecutivos. De hecho, son los dos únicos primos consecutivos.